Hola a todos, soy John, también conocido como Gringo y Latino. Bienvenidos a mi canal, donde comparto mis experiencias viviendo y viajando por América Latina. Hoy voy a darte 10 consejos para viajar mejor en 2024. Cómo ahorrar dinero y también cómo viajar cómodos. Vamos a Medellín, Colombia para compartir mis experiencias de viajar inteligentemente en 2024. ¡Vamos allá! El primer consejo es no viajar en temporada alta. Los pasajes y el alojamiento son mucho más baratos y las atracciones turísticas están menos llenas. Por ejemplo, en lugar de viajar en diciembre o julio, prueba hacerlo en meses como mayo o septiembre. Te ahorrarás bastante dinero y evitarás las multitudes. Airbnb, Booking.com o incluso plataformas locales pueden ofrecerte alojamientos más económicos que los hoteles. Además, tienen la opción de alquilar apartamentos con cocina, lo que nos lleva al siguiente consejo. Cuando viajas por varios días, cocinar tus propias comidas puede ser una forma fácil de ahorrar. No necesitas hacer algo complicado. Incluso preparar desayuno o una cena ligera puede reducir bastante tus gastos en restaurantes. En lugar de depender en taxis o Uber, investiga las opciones de transporte público. En Medellín, por ejemplo, el metro es súper eficiente y barato. Además, viajar en bus entre países es una gran opción si quieres ahorrar en vuelos. Cuando llegues a un nuevo país, necesitas tener internet para moverte por la ciudad. Te recomiendo HolaFly. Tengo un descuento en el enlace abajo para viajar sin problemas y con tranquilidad mientras conoces nuevos lugares. Y otro consejo, si ustedes quieren comprar algo más económico, es mejor llegar a una feria, porque aquí ya se puede comprar de todo y es mucho más barato. Consejo del gringo, comprar en una feria. Aunque muchas ciudades aceptan tarjetas, en áreas rurales o mercados locales, el efectivo sigue siendo el rey. Además, evita las comisiones adicionales que cobran algunas tarjetas de crédito o cajeros automáticos. Es bueno llevar efectivo. Otro consejo. Si ustedes no quieren gastar mucho dinero, buscan la comida típica de la región. Si ustedes quieren una hamburguesa, vayan a Estados Unidos a comprar una hamburguesa o vaya a McDonald's. Pero cuando estás viajando es mejor probar la comida típica de la región. Entonces, aquí estoy. Viajar ligero es clave. Muchas aerolíneas de bajo costo te cobrarán por cada maleta extra. Lleva solo lo esencial y aprovecha las lavanderías locales. Así evitarás esos cargos adicionales y viajarás más cómodo. Otra cosa muy importante es aprender algunas frases claves antes de viajar. Expresiones como ¿cuánto cuesta? ¿Y dónde está la marraqueta? Tienes que aprender dónde está el baño. Tienes que aprender cómo pedir la cuenta. Cosas así, en inglés o español, depende de dónde vas. Pero es importante aprender algunas palabras, algunas frases claves antes de viajar para disfrutar de esta experiencia al máximo. Me quemé. Pero ahí los tienen.
los 10 consejos para viajar inteligentemente en América Latina en 2024. Espero que ustedes ya les gustaron este video y si es así, darle like al video y suscribirte para ver más contenido de un gringo viajando por América Latina. Y por ahora, nos vemos pronto y chao, pescado.